Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergimos de cabeza en uno de esos temas que, la verdad, nos dejan con la boca abierta y el corazón en un puño. Estamos hablando de las aguas turbulentas que rodean a dos figuras que han capturado la atención de millones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres fanático de las series turcas, de las parejas que enamoran en pantalla y de las historias que traspasan la ficción, entonces este vídeo es para ti. Porque hoy vamos a desentrañar los rumores más candentes, los chismes que están haciendo olas y, sobre todo, la supuesta infidelidad que tiene al mundo hablando. Así que pónganse cómodos, preparen sus mejores teorías y acompáñenme en este recorrido por el ojo del huracán mediático. Antes de empezar a desmenuzar todo, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si aún no lo han hecho, por favor, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Esa pequeña acción significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. Además, al suscribirse se aseguran de no perderse nada de lo que está por venir, porque, créanme, lo que se viene es grande. Bueno, vamos al grano, porque sé que están ansiosos por saber de qué va todo este revuelo. El título lo dice todo: polémica Hande y Kerem, infidelidad en el aire. Descubre los rumores. Y sí, amigos, parece que la relación que muchos consideraban un cuento de hadas moderno, la que nació en el set de una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Sen Kalkam, está atravesando una crisis sin precedentes. Hande Erçel, la carismática Eda Yildiz, y Kerem Bürsin, el encantador Serkan Bolat, nos conquistaron a todos con su química palpable, esa chispa que parecía ir más allá de las cámaras. Y durante un buen tiempo, su relación fuera de pantalla fue tan admirada como su trabajo. Publicaciones en redes sociales, apariciones públicas juntos, sonrisas que parecían genuinas, todo indicaba que habían encontrado el amor verdadero. Sin embargo, como suele suceder en el glamuroso pero implacable mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Los rumores comenzaron a filtrarse sigilosamente, primero como susurros, luego como murmullos cada vez más audibles. Al principio eran solo especulaciones vagas: ¿será que se están distanciando? ¿Estarán teniendo problemas? Pero pronto, estos murmullos se transformaron en acusaciones mucho más serias. Y la palabra clave que empezó a resonar con fuerza fue infidelidad. Sí, así de crudo y directo. Se dice, se comenta, se rumorea, que uno de ellos, o tal vez ambos, habrían roto el pacto de exclusividad de su relación. Y como era de esperar, esto ha desatado una tormenta de reacciones. Los fans están divididos, algunos defienden a capa y espada a sus ídolos, mientras que otros ya están sacando sus propias conclusiones, alimentando el debate y la especulación. Para entender la magnitud de esta polémica, debemos recordar un poco el contexto. Hande y Kerem no son solo actores, son iconos. Hande, con su belleza etérea y su talento innato, se ha convertido en un referente de la moda y una de las actrices más populares de Turquía, con una legión de seguidores que la idolatra. Kerem, por su parte, con su carisma arrollador y su porte internacional, también ha conquistado corazones y se ha consolidado como una figura muy querida. Juntos en Sen Kalkam, crearon una magia que trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno mundial. Millones de personas alrededor del globo siguieron con pasión las idas y venidas de Eda y Serkan, y la extensión de esa conexión a la vida real fue algo que alegró a muchos. Por eso, cuando los rumores de problemas empezaron a circular, la decepción fue generalizada. ¿Pero cuáles son exactamente estos rumores? ¿De dónde provienen? Aquí es donde la cosa se pone interesante y a la vez un poco turbia, porque en el mundo de la farándula, la verdad a menudo se esconde tras velos de secretismo y desinformación. Las fuentes varían y esto es importante recalcarlo, muchas de ellas provienen de la prensa de espectáculos turca, conocida por su agudeza pero también, a veces, por su sensacionalismo. Se habla de avistamientos, de mensajes misteriosos, de encuentros secretos. Una de las teorías más extendidas apunta a que Kerem habría estado involucrado con otra mujer. Los nombres circulan, los detalles se magnifican, y de repente una relación que parecía sólida se ve cuestionada hasta la médula. Uno de los nombres que ha surgido con más fuerza en este torbellino de rumores es el de una supuesta nueva conquista de Kerem. Se rumorea que podría tratarse de una colega de profesión, o incluso alguien del ámbito empresarial, pero los detalles son escasos y a menudo contradictorios. Algunos medios sugieren que estos encuentros habrían ocurrido mientras Hande y Kerem aún estaban juntos, lo que
Y avivaría las llamas de la infidelidad. Por otro lado, también hay quienes especulan que podría ser una relación surgida después de una ruptura, aunque esto no mitiga el impacto de la acusación inicial. La falta de confirmación oficial por parte de los involucrados solo alimenta la especulación y permite que las teorías se multipliquen. Y aquí viene la parte crucial, la reacción de Hande y Kerem. O mejor dicho, la falta de ella. En el mundo de las celebridades, el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras. Hasta ahora, ni Hande ni Kerem han emitido comunicados oficiales detallados sobre estos rumores. Esto para muchos es una señal clara de que hay algo de verdad en todo esto. Otros, sin embargo, lo interpretan como una estrategia para no dar más cuerda al asunto y proteger su privacidad. La verdad es que sin declaraciones directas, es difícil saber qué está pasando realmente. Lo que sí sabemos es que la presión mediática sobre ellos es inmensa. Cada publicación en sus redes sociales es analizada al microscopio, cada like, cada comentario, cada foto, todo se convierte en una pista potencial. Los fans, como mencioné antes, están en un frenesí. Las redes sociales son un campo de batalla donde se enfrentan argumentos, se comparten capturas de pantalla y se defienden posturas. Algunos, los haters o detractores, se regodean en la desgracia, disfrutando del espectáculo y lanzando juicios sin piedad. Otros, los fans más leales, intentan mantener la calma, pidiendo respeto para la pareja y confiando en que todo esto sea solo un malentendido o una invención. Y luego están aquellos que, si bien lamentan la situación, también entienden que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y a veces no funcionan. Es un equilibrio delicado entre el afecto hacia los artistas y la comprensión de su humanidad. Es fundamental hablar de la forma en que se difunden estas noticias. En la era de las redes sociales, un rumor puede volverse viral en cuestión de minutos, sin importar su veracidad. La rapidez con la que se propaga la información, a menudo sin un filtro de verificación riguroso, puede hacer un daño irreparable a la reputación de las personas involucradas. Es como un efecto dominó, una pequeña chispa en forma de rumor puede encender un incendio de especulación y condena pública. Por eso es importante que como consumidores de contenido seamos críticos, que no nos dejemos llevar por el primer titular impactante y que busquemos información de fuentes confiables, aunque en este caso, la definición de confiable se vuelve un poco borrosa cuando se trata de la prensa de espectáculos. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto para sus carreras? Hande y Kerem son dos estrellas en ascenso con proyectos muy importantes en puerta y un futuro prometedor. Una polémica de esta magnitud, especialmente una relacionada con la infidelidad, podría afectar la percepción pública de ambos y, por ende, su imagen de marca. Las marcas con las que colaboran podrían verse en una posición delicada, y la acogida de sus futuros proyectos podría verse influenciada. Es un riesgo inherente al ser figuras públicas, y es algo que sin duda han tenido que contemplar. Pero no todo es negatividad. A veces las crisis pueden ser catalizadores de cambio. Quizás esta situación, por dolorosa que sea, les permita a Hande y Kerem redefinir su relación, ya sea juntos o por separado, y salir fortalecidos. O quizás simplemente sea el fin de un capítulo. Lo que sí es seguro es que la atención que genera este tipo de controversias es enorme, y para algunos, esto también puede ser un arma de doble filo, atrae miradas, pero también escrutinio. Quisiera enfatizar la importancia de la empatía en estos casos. Aunque nos atraigan los chismes y las polémicas, debemos recordar que detrás de los personajes públicos hay personas reales con sentimientos, con vidas privadas y con la necesidad de enfrentar sus conflictos sin el juicio constante de miles o millones de personas. Es fácil lanzar piedras desde la barrera, pero es mucho más difícil estar en el ojo del huracán. Analicemos las posibles causas de estos rumores. En primer lugar, la naturaleza misma de las relaciones en la industria del entretenimiento. Las largas horas de rodaje, la cercanía constante, la intensidad de las emociones que se viven en los sets pueden generar conexiones profundas, pero también pueden ser un caldo de cultivo para los celos y las tentaciones. En segundo lugar, la presión de los fans y de los medios. La expectativa de que las parejas de ficción se conviertan en parejas de la vida real puede ser abrumadora, y cualquier indicio de que esto no sucede o de que algo va mal puede ser magnificado. Consideremos también la posibilidad de que estos rumores sean una estrategia publicitaria, aunque parezca cruel decirlo. En el mundo del espectáculo, a veces las polémicas se crean para mantener a las figuras públicas en el candelero. Sin embargo, en este caso particular,
La naturaleza de los rumores, especialmente los relacionados con la infidelidad, parecen tener un peso emocional demasiado grande como para ser una simple estrategia. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? La verdad es que hasta que Andy y Kerem no hablen públicamente y de forma clara, todo lo que tenemos son especulaciones y rumores. Lo que sí es indiscutible es que la relación entre estos dos actores ha sido un tema de gran interés público, y cualquier problema que atraviesen generará un tsunami de atención. Lo que sí podemos hacer es observar, analizar y sobre todo, aprender. Aprender sobre la fragilidad de las relaciones, sobre la intensidad de la fama, sobre el poder destructivo de los rumores y sobre la importancia de la prudencia al juzgar a los demás. La vida de una celebridad, por muy glamorosa que parezca, está llena de desafíos únicos. Hemos recorrido un camino largo y lleno de giros y revueltas, desmenuzando los rumores que envuelven a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de la química que nació en pantalla, de la admiración de los fans, y de cómo esa idílica imagen se ha visto empañada por las sombras de la supuesta infidelidad. Hemos explorado las diversas teorías que circulan, las fuentes de estos chismes y la impactante falta de declaraciones oficiales, que solo aviva más la llama de la especulación. Hemos reflexionado sobre el poder de las redes sociales para amplificar tanto los hechos como las invenciones, y sobre cómo este tipo de polémicas pueden afectar las carreras de figuras tan queridas como Hande y Kerem. Y finalmente hemos abogado por la empatía, recordando que detrás de cada figura pública hay una persona real que enfrenta sus propias batallas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta inmersión en el mundo de los rumores de Hande y Kerem les haya resultado intrigante e informativa. La verdad, como suele suceder, permanece oculta en las sombras, pero el debate y la especulación, sin duda, continuarán. Ha sido un placer enorme compartir este análisis con todos ustedes. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicarme su valioso tiempo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué teorías tienen sobre esta polémica? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores de infidelidad? ¿Cómo creen que afectará esto a Hande y Kerem? Dejen sus opiniones, sus análisis y sus reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, así que anímense a participar. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, por favor, no olviden dejar un gran me gusta. Su me gusta es una forma fantástica de mostrar su apoyo y de ayudarnos a llegar a más personas. Además, si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. Compartir es amar y en este caso es también propagar el conocimiento. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, les hago una última invitación, suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis y al hacerlo, se unirán a nuestra comunidad y se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos mucho más preparado para ustedes. Sin más, me despido por ahora. Cuídense mucho, manténganse informados, pero siempre con una dosis de pensamiento crítico. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.